Hay personas que no cambian cuando todo se rompe. Hay personas que simplemente desaparecen. Pero a veces, cuando alguien ya no tiene nada que perder, es cuando empieza a hacer cosas que nadie más se atrevería a hacer. Dime algo, si supieras que nadie vendrá a ayudarte, ¿te quedarías o te irías? Alma no tenía una respuesta, porque ya había perdido demasiado, como para seguir haciéndose esa pregunta. El primer esposo murió, sin aviso, sin despedida. El segundo no murió, pero fue peor. Se fue, y no volvió nunca. Y su hijo dejó de llamar, dejó de escribir, dejó de existir en su vida, poco a poco, como si alguien hubiera bajado el volumen de su voz, hasta apagarla. Y entonces, también perdió la casa, no en un incendio, no en una tragedia visible, sino en ese tipo de pérdida silenciosa, donde un día te das cuenta de que ya no tienes a dónde volver. Y ahí fue cuando se fue, no hacia algo, sino lejos de todo, un lugar sin nombre, cerca de un río, donde el camino de tierra parecía terminar, y el mundo, también, llegó con 2 bolsas, nada más, sin planes, sin esperanza, sin intención de empezar de nuevo, porque no era eso, era simplemente que ya no había ningún otro lugar al que pudiera ir. La casa estaba ahí, vieja, inclinada, como si hubiera esperado demasiado tiempo, como si supiera que alguien iba a llegar, pero no quién. No la eligió, la heredó, de un hombre que apenas recordaba, Eusebio. No eran familia cercana, no había historia entre ellos, solo un nombre y una firma. Pero algo no estaba bien. La puerta no estaba cerrada del todo, y dentro, el aire no se sentía vacío, se sentía detenido, como si algo hubiera pasado, y todavía no hubiera terminado. Alma entró despacio, no por miedo, sino por costumbre, porque cuando has perdido tanto, dejas de reaccionar, y empiezas a observar, y entonces lo vio. El reloj, en la pared, marcando una hora, que no cambiaba, 4:19. No estaba roto, simplemente, no avanzaba, y ese fue el momento en que algo dentro de ella se movió. No miedo, no todavía, algo más extraño, curiosidad. La casa tenía señales, cosas pequeñas, que no encajaban, pero que tampoco gritaban peligro. Papeles, con símbolos, no números, no palabras, como si alguien hubiera intentado escribir, sin querer ser entendido, una cuerda, enrollada, húmeda, dejando marcas en el suelo, como si hubiera sido arrastrada desde afuera, y el río, siempre el río, demasiado cerca, demasiado silencioso, demasiado presente. Esa noche no durmió, no porque tuviera miedo, sino porque algo no la dejaba cerrar los ojos, y entonces pasó algo, un punto de luz. Al otro lado del río, no era grande, no era constante, aparecía y desaparecía, como si alguien estuviera esperando. Alma se quedó mirando, sin moverse, sin pensar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a una pregunta. ¿Quién está ahí? Pero no cruzó, no esa noche, porque incluso alguien que ya no tiene nada, todavía tiene instinto. A la mañana siguiente, encontró algo más, un compartimento, oculto, debajo de las tablas. No estaba bien escondido, pero tampoco estaba hecho para ser encontrado por cualquiera. Y dentro, un contenedor, no grande, pero pesado. Y ese fue el momento en que todo empezó a cambiar, porque lo que había dentro no era dinero, no eran objetos, eran pruebas, fotos, nombres, fechas, y todos tenían algo en común, personas que habían desaparecido, pero no como en las noticias, no como casos abiertos, sino como si alguien hubiera decidido borrarlos. Alma no entendía todo, pero entendía lo suficiente.
Alguien estaba ayudando a gente que necesitaba desaparecer. Y Eusebio no era quien ella pensaba. Era alguien que había construido un sistema silencioso, preciso, invisible. Y entonces entendió la luz. No era una señal cualquiera, era un mensaje. Pero lo que no sabía era quién lo estaba enviando, ni por qué seguía activo, si el hombre que lo creó ya no estaba. Y ahí fue cuando todo cambió, porque esa noche la luz volvió, pero esta vez no desapareció. Se quedó, como si estuviera esperando una respuesta. Alma no se movió de inmediato, pero algo dentro de ella ya había decidido, no porque quisiera involucrarse, no porque fuera valiente, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien podría necesitarla. Y eso era más fuerte que el miedo, más fuerte que el pasado, y más peligroso de lo que ella todavía podía entender. La luz no se apagó esa noche, y eso ya no era una coincidencia. Alma seguía ahí, sin moverse demasiado, mirando hacia el otro lado del río, como si algo dentro de ella ya hubiera entendido, antes que su cabeza. No, no había sonido, no había viento, no había nada que explicara por qué alguien estaría ahí, a esa hora. Pero la luz seguía, constante, insistente, y entonces lo sintió con claridad. Eso no era una señal cualquiera, era una espera, pero algo no estaba bien, porque si alguien estaba esperando, significaba que alguien más debía haber llegado antes, y ese alguien ya no estaba. El aire se volvió más pesado, no por miedo, sino por algo más concreto, responsabilidad, como si ese lugar ya no fuera solo una casa abandonada, sino algo que había quedado a medio hacer, como si alguien hubiera dejado una tarea sin terminar. Y entonces pasó algo, un sonido, muy leve, desde el río. No era el agua, no era el viento, era algo más, un golpe, suave, irregular, contenido, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Alma se puso de pie, despacio, sin pensarlo demasiado, porque cuando piensas, dudas, y cuando dudas, llegas tarde. Salió. La tierra estaba húmeda, fría, y el camino hacia el río parecía más largo que antes. Pero la luz seguía ahí, más clara ahora, más firme, y ese fue el momento en que lo sintió. No estaba sola. Todavía no había visto a nadie. Pero el cuerpo no se equivoca. Había alguien, observando, esperando, y entonces lo vio. La cuerda, la misma que había encontrado dentro, ahora extendida, hacia el agua, perdiéndose en la oscuridad del río, como si conectara dos lados, dos decisiones, dos destinos. Alma se detuvo. Todo en ella decía que no avanzara, que volviera, que cerrara la puerta y fingiera que nada de esto existía, pero algo más fuerte la empujó un paso adelante, y ese fue el momento en que la voz llegó. Por favor. No fue un grito, ni una llamada clara, fue una voz rota, casi sin aire, desde el otro lado. Alma no respondió de inmediato, porque en ese tipo de situaciones, lo más peligroso no es lo que escuchas, es lo que no entiendes. Por favor, repitió la voz. No queda mucho tiempo. Y entonces, otra voz, más baja, más pequeña, un niño. Y ahí fue cuando todo cambió, porque ya no era duda, ni curiosidad. Era una decisión. Alma miró el río, oscuro, profundo, silencioso. No había puente, no había camino claro, solo esa cuerda, y esa luz, y al otro lado, dos personas, esperando, pero lo que no sabía era por qué estaban ahí, quién los había llevado, ni de quién. Estaban huyendo. Y entonces recordó las fotos, los nombres, las fechas, personas que desaparecían, sin dejar rastro.
Personas que alguien había ayudado y alguien más había querido encontrar. Y ahí, algo encajó, no como una certeza completa, pero sí como una dirección. Un hombre, demasiado acostumbrado a no fallar, demasiado preciso, demasiado invisible. No buscaba personas, buscaba control. Y cuando alguien salía de su control, desaparecía. Alma no lo sabía todo, pero entendía lo suficiente. Ese sistema no era solo para escapar, era para sobrevivir. Y alguien había quedado atrapado en medio. Miró la cuerda otra vez, y esta vez dudó menos, porque entendió algo simple. Si no cruzaba, nadie lo haría, y eso no era una idea, era un hecho. ¿Puedes sostenerte?, dijo, alzando la voz lo justo. Silencio. Un segundo, demasiado largo. Sí, respondió la mujer, pero no por mucho. Y el niño no dijo nada, y eso fue lo peor, porque el silencio de un adulto puede ser miedo, pero el de un niño es otra cosa. Alma respiró hondo, no como alguien valiente, sino como alguien que ya no tiene otra opción. Se quitó los zapatos, los dejó en la orilla y tomó la cuerda. Fría, tensa, marcada por el uso, como si muchas manos hubieran pasado por ahí antes. Y ese fue el momento en que cruzó. El agua estaba más alta de lo que parecía. La corriente, más fuerte. Cada paso no era un paso, era una decisión. No mirar abajo, no soltar, no pensar en lo que podía salir mal, solo avanzar. Porque si se detenía, todo se rompía. Y en medio del río, lo volvió a sentir. Esa presencia, más cerca ahora, más clara, como si alguien también estuviera mirando, esperando, pero no para ayudar, sino para ver si fallaba. Alma no se giró. No podía, porque hay momentos en los que mirar atrás es perderlo todo. Y entonces llegó la orilla, oscura, inestable, y ahí estaban ellas, la mujer, temblando, sujetando al niño con una fuerza que no era normal, y el niño, demasiado quieto, demasiado silencioso, como si ya hubiera entendido algo que ningún niño debería entender. Alma no preguntó nombres, no preguntó nada, porque no hacía falta. Solo dijo, vamos. Y ese fue el momento en que el verdadero problema empezó, porque cruzar nunca fue lo más difícil. Lo más difícil era salir, sin ser vistos, y alguien ya sabía que estaban ahí. Alma no se detuvo después de decir, vamos, porque ya sentía lo que venía. Regresar no fue igual. No podía hacerlo, porque ahora ya no estaba sola. La cuerda se tensaba con más peso, con más riesgo, y cada movimiento hacía ruido, un ruido mínimo, casi invisible, pero suficiente, suficiente para que alguien pudiera notarlo. Alma no hablaba, la mujer detrás de ella tampoco, solo el sonido del agua, golpeando constante, y la respiración corta, irregular, no por el esfuerzo, sino por el miedo, porque cuando el miedo entra así, no necesita palabras. Y entonces pasó un destello, no del otro lado, sino detrás, en la orilla que acababan de dejar. Alma no se giró, pero lo sintió. La luz ya no estaba sola. Había otra, más fría, más directa, como una linterna que no busca, sino confirma. Y ese fue el momento en que entendió. Ya no era una huida, era una cacería. No miren atrás, susurró sin detenerse. La mujer asintió, aunque Alma no la veía. El niño seguía en silencio, y eso seguía siendo lo más inquietante. Porque un niño en peligro llora, pero cuando no lo hace, es porque ya aprendió que el ruido cuesta caro. La corriente golpeó más fuerte, un paso en falso, y todo terminaba ahí. No había margen, no había segunda oportunidad,
Y en medio del río, la cuerda tembló, no por ellas, sino por algo más, un tirón leve, pero real, como si alguien, del otro lado, la hubiera tocado. Alma apretó más fuerte. No dijo nada, pero en su cabeza, todo encajó. No estaban solas, nunca lo estuvieron. Y dejó de ser una duda. Alguien estaba siguiendo el rastro. Alguien sabía. Y peor aún, alguien ya había llegado antes. Alma avanzó más rápido. Lo justo, sin perder el equilibrio, porque correr era caer, y caer era desaparecer. La orilla apareció, más cerca, más oscura, más real, y cuando sus pies tocaron tierra firme, no se detuvo, no ayudó a la mujer a incorporarse, no revisó al niño. Nada, porque sabía algo. Salir del agua no significaba estar a salvo. Dentro, dijo. Y caminaron, rápido, sin hablar. La casa ya no parecía la misma, más cerrada, más atenta, como si también sintiera que algo había cambiado. Entraron. Alma cerró la puerta, no con fuerza, con cuidado, como si el sonido pudiera delatarlas, y entonces, por primera vez, miró al niño, ojos abiertos, demasiado abiertos. No lloraba, no hablaba, solo miraba, y en esa mirada no había confusión, había reconocimiento, como si ya hubiera visto todo esto antes. ¿Hace cuánto están huyendo?, preguntó Alma en voz baja. La mujer dudó, no por ocultar, sino porque incluso hablar era peligroso. Días, tal vez más, tal vez no era una respuesta. Era alguien que ya perdió la noción del tiempo. Él no se detiene, añadió. Alma no preguntó quién. No hacía falta. Ese tipo de él no necesita nombre. Se reconoce por lo que deja atrás, y lo que dejaba atrás eran personas que desaparecían. ¿Cómo nos encontró?, preguntó la mujer. Alma no respondió, pero lo pensó. Siempre hay un rastro. No importa qué tan perfecto parezca todo. Algo queda. Una señal, un error, una repetición. Y ese sistema, por preciso que fuera, ya no tenía a quien lo controlara. Eusebio. El nombre apareció. Pesado, como una pieza que ya no encaja. Él sabía cómo hacerlo, cómo borrar, cómo cubrir. Pero ahora, ese sistema tenía grietas, y alguien las estaba usando. Y entonces pasó un golpe en la puerta, no fuerte, no violento, medido, seguro, como alguien que no tiene prisa, como alguien que sabe que ya no puedes escapar. Las tres se quedaron quietas. Nadie respiró, nadie se movió. Y el segundo golpe llegó. Igual, preciso, paciente. Y ese fue el momento en que todo se volvió real. No era una amenaza lejana, no era una posibilidad. Era ahora, era aquí, y no había tiempo. Alma miró la casa, no como refugio, sino como un mapa, puertas, ventanas, ángulos, decisiones, porque huir ya no era suficiente, y esconderse solo retrasaba lo inevitable. La mujer la miró, buscando algo, una respuesta, una orden, una señal. Pero Alma no tenía eso, solo una certeza. Si abría, terminaba todo. Si no abría, también. Y entonces, decidió algo distinto. No reaccionar, como él esperaba. No hagan ruido, susurró. Y caminó, no hacia la puerta, sino hacia atrás, hacia el suelo, hacia las tablas, donde todo había empezado. Y ahí lo entendió completamente. Ese lugar no era solo una casa. Era una salida, no para huir, para desaparecer. Y alguien, todavía no sabía cómo funcionaba, pero estaba a punto de descubrirlo. Confían en mí, dijo Alma. No como pregunta, como única opción. La mujer asintió, sin entender todo, pero entendiendo lo suficiente. Porque cuando no tienes nada, no eliges lo seguro, eliges lo posible.
Y el tercer golpe no llegó, porque ya no hacía falta. El silencio se volvió peor, más pesado, más cerca, como si la puerta ya no fuera una barrera, sino una cuenta atrás. Y ahí fue cuando todo cambió, porque esta vez no estaban esperando ayuda, estaban creando una forma de no ser encontradas, pero lo que Alma aún no sabía era cuánto estaba dispuesta a perder para lograrlo. El silencio no se volvió más ligero, al contrario, se volvió más denso, más cercano, como si la casa entera estuviera conteniendo algo, como si la cuenta atrás ya hubiera empezado, y entonces, Alma lo sintió con claridad. Ese silencio ya no era vacío, era presencia. Al otro lado de la puerta, alguien estaba ahí, sin moverse, sin hablar, esperando, no como alguien que duda, sino como alguien que ya sabe. Alma no miró hacia la entrada. No le hacía falta, porque entendió algo más importante. Si él estaba ahí, el tiempo ya se había acabado. Aquí, susurró, y se movió hacia las tablas. Levantó una, no con prisa, no con nervios, con precisión, como si sus manos recordaran algo que ella nunca había aprendido. Debajo, la oscuridad, pero no vacía, organizada, pensada, un espacio oculto, suficiente, exacto. Bajen, dijo. La mujer dudó, no por desconfianza, por instinto, porque meterse en un lugar así es aceptar no tener salida. No tenemos otra opción, añadió Alma. Y esta vez, no hubo resistencia. Primero el niño, luego la mujer. El espacio se cerró alrededor de ellos, apretado, sin aire suficiente, sin luz, pero oculto. Alma bajó al final y colocó la tabla de nuevo. Encajó, y todo volvió a silencio. Oscuridad total. Y entonces, el sonido, la puerta, abriéndose, sin golpe, sin esfuerzo, como si no hiciera falta forzar nada. Pasos, lentos, firmes, dentro de la casa. Nadie respiró, ni un movimiento, ni un error, porque ahí abajo, cualquier sonido podía ser el último. Y ese fue el momento en que Alma entendió la diferencia. Antes, ella escapaba. Ahora, alguien la estaba buscando. Los pasos se detuvieron, muy cerca, demasiado cerca, encima, justo encima. Y entonces, un golpe suave, en el suelo, no al azar, no dudoso, preciso, como si supiera, como si siempre hubiera sabido. La mujer tembló, el niño cerró los ojos. Alma no se movió, pero dentro, todo se tensó, porque si esa tabla se levantaba, todo terminaba ahí. Pero no pasó, no todavía, y entonces, una voz, desde arriba, tranquila, sin prisa. Sé que estás aquí. No gritó, no amenazó, no hacía falta, porque ese tipo de voz no necesita volumen, necesita certeza. Siempre dejan algo, continuó. Siempre creen que es suficiente. Alma cerró los ojos, no por miedo, para pensar, para recordar. Eusebio, el sistema, los patrones, las salidas. No era solo esconderse, era moverse sin ser visto, desaparecer antes de que te encuentren. Y ahí, lo entendió completamente. Ese espacio no era el final, era solo una parte, un paso. No respiren fuerte, susurró casi sin voz, y empezó a buscar, con las manos, en la oscuridad, la madera, la tierra, las marcas, hasta sentir algo distinto, un borde, una línea, otra tabla, más profunda, más oculta. Eusebio no había construido un escondite, había construido un camino. Arriba, la voz seguía, moviéndose, sin prisa, como si el tiempo jugara a su favor. No pueden quedarse ahí para siempre. Silencio. Y cuando salgan, yo voy a estar. La mujer apretó al niño. Fuerte, demasiado fuerte, pero no dijo nada,
porque ya entendía. Esto no era una amenaza, era una promesa. Y entonces, los pasos se alejaron. Uno, otro, otro, hasta desaparecer. Pero eso no significaba nada, porque alguien así no se va, solo cambia de lugar. Alma no esperó. No podía. El aire se hacía más pesado, el espacio más estrecho, el tiempo más corto. Aquí, susurró otra vez, y levantó la segunda tabla, un hueco más estrecho, más oscuro, más profundo, pero real. Tenemos que movernos, ahora. No explicó, no preguntó, porque no había tiempo. Primero el niño, luego la mujer, y Alma al final. La tierra estaba fría, húmeda, cerrada, pero avanzaba, centímetro a centímetro, sin luz, sin referencia, solo una certeza: salir, por donde él no espera. Porque ese es el error, pensar que el peligro está donde se ve, cuando en realidad está donde te buscan. Y ese fue el momento en que Alma dejó de huir y empezó a jugar el mismo juego. Pero lo que aún no sabía era que ese juego no se gana, se sobrevive, y siempre alguien paga el precio. La tierra seguía cerrándose alrededor, húmeda, pesada, como si ese camino no hubiera sido hecho para volver, sino para salir, una sola vez. Alma avanzaba sin detenerse, sintiendo cómo el espacio se hacía más estrecho, cómo el aire se volvía más frío, más difícil de sostener. La mujer respiraba rápido, intentando no hacer ruido. El niño seguía en silencio, pero ahora su mano apretaba la de Alma. Fuerte, demasiado fuerte, como si ya hubiera entendido que soltar no era una opción. Alma no veía, no sabía exactamente a dónde iba a salir, pero tenía algo más importante que eso: dirección. No porque la conociera, sino porque Eusebio la había dejado, marcada, en la forma de la madera, en la inclinación de la tierra, en los espacios que no eran casuales. Y ese fue el momento en que lo entendió todo. Él no solo ayudaba a escapar, enseñaba a desaparecer. Entonces lo sintió. El aire, distinto, más abierto, más vivo. Y después, la salida. No era una puerta, no era un camino claro, era una abertura en la tierra, escondida, cubierta, olvidada, pero real. Alma empujó. La tierra cedió. Y la noche volvió. Oscura, fría, pero libre. Salieron. Primero el niño, luego la mujer, y Alma al final. Nadie habló, porque salir no significaba terminar, solo significaba seguir con vida. Alma miró alrededor. No reconocía ese lado. No era el mismo camino. No era la misma orilla. Eusebio no había creado una ruta. Había creado muchas, para que nadie pudiera aprenderlas todas. Y ahí entendió algo más. Ese hombre no confiaba en la suerte, confiaba en el sistema. ¿A dónde vamos?, susurró la mujer. Alma no respondió de inmediato, porque por primera vez, esa pregunta no tenía una sola respuesta. Podían seguir huyendo, cambiar de lugar, desaparecer, intentar sobrevivir, o podían hacer algo distinto, algo que Eusebio no había terminado. Alma cerró los ojos, solo un segundo, y recordó las fotos, los nombres, las fechas, personas que no habían tenido una segunda oportunidad. Y entonces decidió. Se acabó correr. La mujer la miró, sin entender del todo, pero sintiendo que algo había cambiado. Él no va a parar, continuó Alma. No importa a dónde vayamos. Silencio. Pero nosotros sí podemos hacer que alguien lo pare. Y ese fue el momento en que dejó de ser una huida y se convirtió en una decisión, un riesgo sin garantía, pero necesario. Volvieron, no a la casa, sino al sistema, a lo que Eusebio había dejado: el contenedor, las pruebas, las conexiones, todo lo que antes era solo información, ahora era una oportunidad.
No fue rápido, no fue limpio, no fue seguro, pero fue suficiente. Suficiente para que alguien escuchara, para que alguien mirara, para que alguien empezara a hacer preguntas. Y eso fue lo único que necesitaban, porque hombres así no caen por fuerza, caen cuando alguien enciende la luz correcta. Y por primera vez, él no tuvo control, no completamente, no como antes. Y eso no fue el final, pero sí el inicio de la grieta. Tiempo después, la casa ya no estaba vacía, el aire ya no se sentía detenido, el río seguía ahí, igual de oscuro, igual de silencioso, pero distinto, porque ahora la luz no venía del otro lado, venía de aquí, de la ventana, encendida cada noche, no como señal secreta, no como código, sino como algo mucho más simple, un lugar donde alguien puede llegar cuando ya no tiene a dónde ir. La mujer se quedó. El niño empezó a hablar otra vez. Poco, pero suficiente. Y Alma ya no era la misma, no porque se hubiera vuelto fuerte, sino porque dejó de tener miedo a perder, porque ya lo había perdido todo. Y ese fue el cambio. No se convirtió en alguien nueva, se convirtió en alguien libre. Y a veces, eso es más peligroso que cualquier otra cosa, porque cuando alguien ya no tiene miedo, empieza a hacer lo que los demás ni siquiera consideran. Y entonces, una noche, la luz parpadeó. Una vez, otra vez, no como error, como señal. Alma no se movió de inmediato, solo miró hacia el río, y por un segundo, no supo si esta vez alguien estaba esperando ayuda o si el ciclo estaba empezando otra vez, pero no apagó la luz, porque ahora entendía algo. Algunas cosas no terminan, solo cambian de manos, y esta vez le tocaba a ella decidir.